Comenzamos esta segunda sesión que tendrá lugar ahora con dos conferencias. La primera de ellas la impartirá la doctora doña Carmen Álvarez Alonso, que es profesora de la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, y de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, también de Madrid. En la Sociedad Mayológica es la vicepresidente, es decir, que tenemos en los cargos, hay 4 vocales, y la primera de las vocales es vicepresidente primero, es decir, que en caso de que el presidente tuviera que faltar, pues haría ella la de vicepresidente. Y como no hay mucho tiempo, hemos empezado con 6 minutos de retraso, podemos decir, pues vamos a dar la palabra. Nos va a hablar de la teología de la feminidad en la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, hacia un nuevo feminismo desde un nuevo fundamento. Pues tiene la palabra doña Carmen Álvarez Alonso. Muchas gracias. Hace ahora 35 años, en el mes de agosto de 1986, Juan Pablo II publicó la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, coincidiendo con el 10º aniversario del inicio de su pontificado. También en el próximo mes de octubre conmemoraremos los 45 años de la elección de Carlo Wojtyła como sumo pontífice de la Iglesia Católica, el 16 de octubre de 1978. Aquel inicio del pontificado de Juan Pablo II despertó un interés más o menos generalizado sobre su persona, entre otros motivos por su procedencia cultural. Era el primer papa que provenía de la Europa oriental y eslava. Había crecido intelectualmente en un ambiente sociocultural y religioso en el que la mujer, la maternidad, lo femenino, no solo eran pilares fundamentales del tejido social de su nación, sino que incluso eran símbolos de un gran valor nacional. De hecho, en no pocos de sus primeros sonetos, escritos en la primavera de 1939, la mujer eslava es evocada como símbolo y representación de la nación polaca. Y en uno de sus primeros poemas, escrito en abril de 1939, el joven poeta Wojtyła compone un bello canto al valor de la mujer y al significado de la maternidad. Desde el comienzo de su pontificado, Juan Pablo II debió afrontar el tema de la mujer como una de las cuestiones doctrinales y pastorales más candentes de su época. De hecho, en un discurso que pronunció el 5 de noviembre de 1978, a los 14 días de haber iniciado su mandato, el Papa ya invitaba a redescubrir el multiforme significado de la mujer en la Iglesia y apelaba, cito, a las riquezas que desde el principio puso el Creador en el corazón de la mujer. Más allá de la Mulieris Dignitatem, Juan Pablo II trató sobre los diversos aspectos de la cuestión femenina en más de 670 documentos de muy diversa índole, lo cual nos da idea de cómo la pregunta por el significado de la feminidad estuvo entre las prioridades de su hacer magisterial, teológico y evangelizador. Baste recordar que durante el tercer decenio de la ONU para el Desarrollo, de 1981 a 1990, Juan Pablo II publicó importantes documentos que se encuadran en el diálogo sobre la cuestión femenina que mantuvo a lo largo de todo su pontificado con las conferencias internacionales de la ONU. Sin embargo, es la encíclica Redentoris Mater, de marzo de 1987, la que ofrece el marco teológico adecuado para encuadrar una reflexión acerca de la mujer que culminó al año siguiente con la publicación de la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem en agosto de 1988, por cierto, declarado además año mariano. La Carta Apostólica Redentoris Custos, publicada en agosto de 1989, trata el tema de la masculinidad a partir de la figura y la misión de San José. Se trata de un documento que forma un díptico teológico inseparable y necesario con la Redentoris Mater. Ambos textos, además, han de leerse a la luz de la fundamentación antropológica y teológica de la diferencia sexual
que Juan Pablo II inició ya en las catequesis sobre teología del cuerpo. Sirva esta breve contextualización para situar esta reflexión en torno a una carta apostólica que, a mi modo de ver, en muchos círculos católicos de carácter pastoral o académico, permanece aún desconocida, inexplorada o cuanto menos estudiada sin la profundidad y sistematicidad que este documento se merece. Es más, diría que en bastantes de esos círculos el diálogo y la reflexión en torno a la cuestión teológica de la diferencia sexual en la práctica es inexistente o considerada poco menos que accesoria y hasta banal. Por tanto, ¿cómo entrar y desde dónde entrar en el actual debate cultural en torno a la masculinidad y feminidad? Punto primero, promover un nuevo feminismo. ¿Qué novedad? ¿Qué feminismo? Sabedor de que la cuestión del feminismo era uno de los retos más importantes que la cultura de género estaba planteando a la Iglesia, Juan Pablo II aboga por promover un nuevo feminismo. Efectivamente, el tiempo ha mostrado cómo la disolución de lo específicamente femenino a través de su masculinización preparó el camino al actual proceso de descomposición de esa estructura antropológica fundamental sobre la que se apoya el orden de lo humano, que es la diferencia sexual. La consecuencia más inmediata de este proceso ha sido la disolución de los significados del cuerpo y la pretensión de llegar a una redefinición radical de lo humano que propugnan las antropologías poshumanistas. La importancia de construir ese nuevo feminismo al que alude el Papa es tan grande que requiere, en primer lugar, un gran esfuerzo doctrinal por definir los fundamentos antropológicos y teológicos en los que ha de asentarse. En este sentido, afirma Juan Pablo II: estoy convencido de que una antropología errada está en la base del fracaso de la sociedad para comprender la enseñanza de la Iglesia sobre el verdadero papel de la mujer. Y continúa afirmando el Papa que este nuevo feminismo ha de encontrar su fundamento, cito, en una auténtica teología de la mujer, basada en una antropología revelada en el misterio de la creación y de la redención. No se trata, por tanto, de elaborar una teoría feminista más, a la que añadimos la etiqueta de cristiana, pero que, bajo la pretensión del diálogo con las modernas ideologías, asume en esencia su lenguaje y su sistema antropológico de base. En ese feminismo no habría espacio para la novedad que reclama el Papa. Por el contrario, creo que se trata de elaborar una teología de la diferencia sexual, una teología de la masculinidad y de la feminidad, con el fin de profundizar en un aspecto de la revelación en el que están en juego no pocas verdades del depósito de nuestra fe, e incluso diría también que pone en entredicho la credibilidad misma del cristianismo. Y es aquí donde se sitúa una de las novedades que aporta la Carta Apostólica Mulieris Dignitatem, la novedad del fundamento, que no es otro que esa antropología revelada en el misterio de la creación a la que se refería antes el Papa. De hecho, la Mulieris Dignitatem comienza señalando una premisa metodológica importante. Se trata de abordar los problemas referentes al significado de la feminidad y a la vocación de la mujer no tanto desde la urgencia y la inmediatez de los problemas, cuanto desde su origen y sus raíces más profundas. Por otra parte, a la novedad del fundamento, el Papa añade también un cambio de perspectiva, o si se quiere, una perspectiva de estudio específica y propia, pues siendo fieles a la antropología revelada en el misterio de la creación, la cuestión de la mujer ha de ser abordada en el contexto más adecuado de la relación con el varón. A mi modo de ver, estos dos elementos que he mencionado, a saber, el fundamento de la antropología revelada y la perspectiva de la diferencia sexual, son las dos claves fundamentales para entender a qué novedad se refiere Juan Pablo II cuando propugna la necesidad de elaborar un nuevo feminismo. Me propongo a continuación mencionar solo algunas de las categorías que constituyen el armazón antropológico fundamental
sobre el que ha de asentarse la reflexión teológica acerca de la diferencia sexual y en particular sobre la mujer. Punto segundo. Un principio antropológico fundamental, la dimensión de imagen de Dios en el hombre. La teología de la imagen de Dios es la clave de bóveda que sustenta la antropología revelada contenida en los relatos creacionales del Génesis. Comencemos destacando, por tanto, que el horizonte esencial en el que ha de moverse la reflexión teológica acerca de la diferencia sexual es la afirmación del hombre creado como varón y mujer a imagen de Dios. Según el Papa, este principio bíblico es la base inmutable de toda la antropología cristiana. Omito aquí hacer un recorrido por la historia de la hermenéutica de la imagen de Dios a lo largo de la tradición cristiana, que sustancialmente ha oscilado en torno a dos grandes polos. Por una parte, una tendencia excesivamente materializante y fisicista, que llega incluso a identificar la imagen de Dios con la posición erecta y vertical propia del ser humano, o en clave más funcional, la refieren al hecho de que solo el hombre recibe un mandato para gobernar la tierra. Es claro que en esta línea interpretativa resulta forzado incluir el cuerpo y la diferencia sexual en el contenido de la imagen de Dios en el hombre. Por otra parte, encontramos también una tendencia a explicar la imagen de Dios desde una perspectiva espiritualizadora, deudora en gran medida del pesimismo antropológico y de la visión negativa del cuerpo, dominante en el pensamiento clásico. Esta antropología espiritualizante, de corte dualista, entró mayoritariamente en los autores de la primera tradición patrística en la medida en que la asumieron y la integraron en sus obras y comentarios al Génesis. De sobra son conocidas, por ejemplo, las dificultades de San Agustín en el De Trinitate para referir la noción de imagen de Dios a la mujer y al cuerpo humano. Sobre estos autores cristianos antiguos se alarga la sombra del judío Filón de Alejandría y su exégesis de la doble creación del hombre, elaborada ya bien entrado el siglo I. En cualquier caso, estas interpretaciones articuladas en torno a un espiritualismo dualista y desencarnado tampoco dejan espacio a la consideración del cuerpo y de la diferencia sexual como un contenido más de la imagen de Dios en el hombre. Esta hermenéutica espiritualizante de la imagen de Dios logró imponerse gradualmente a lo largo de la tradición cristiana, con lo que la diferencia sexual terminó justificándose simplemente como necesaria para la procreación humana y el alma se convirtió prácticamente en el centro de la economía salvífica. El desarrollo histórico dogmático de la teología de la imagen de Dios, que venía pensando al hombre secularmente a la luz de la unidad divina, había de abrirse ya, bien entrado el siglo XX, a pensar al hombre a la luz de la diferencia personal intratrinitaria. Solo desde el trasfondo cristocéntrico del Concilio Vaticano II es posible captar la gran novedad que supone el surco antropológico abierto por Juan Pablo II en las catequesis sobre la teología del cuerpo y el hito importante que supuso la Mulieris Dignitatem en el desarrollo de la teología de la imagen de Dios. La carta apostólica del Papa allanó el camino hacia una interpretación trinitaria de la imagen de Dios que, sobre el fundamento de la dualidad sexuada, varón-mujer, pudiera referirse también a las relaciones humanas originarias de la paternidad, la maternidad y la filiación y, por tanto, fundamentar a la teología de la familia como imagen de la Trinidad. Punto tercero, el principio de la unidad en la diferencia. Si el punto fundamental sobre el que se apoya la base inmutable de la antropología cristiana es la noción de imagen de Dios, un primer aspecto antropológico derivado que hay que destacar es el principio de la unidad en la diferencia. Ser varón, ser mujer, incluye en su definición una referencialidad originaria y estructural al otro yo, a imagen de Dios, es decir, al modo como ser padre o ser hijo en la Trinidad incluye en su definición una esencial referencialidad al otro. Sin esa referencialidad mutua, ni el varón es varón, ni la mujer es mujer, al modo como en la Trinidad ni el padre sería padre, ni el hijo sería hijo.
En la respectiva definición de varón y mujer está incluido el otro yo, al modo como en la respectiva definición del Padre y del Hijo está también incluido el otro yo. Esta relación que une al varón y a la mujer con el otro yo no es fusión ni confusión, no es igualitarismo o uniformidad, sino una unidad que salvaguarda los límites de la diferencia. No es, por tanto, una relación que se establece por voluntad del sujeto, en el orden de lo funcional, sino un don protológico y creatural que tiene su origen en la voluntad del Creador y que constituye uno de los aspectos esenciales y definitorios de la estructura de la diferencia sexual sobre la que se asienta el orden de lo humano. Por otra parte, en el principio de la unidad en la diferencia está ya comprendida la comunión, entendida no tanto como una relación afectiva, sino como una categoría metafísica que nos precede y que nos constituye a todos en el orden de nuestro origen. Es decir, es substancial al hecho mismo de ser varón o de ser mujer la relación de comunión con el otro yo, al modo como la comunión es también esencial al hecho mismo de ser padre o ser hijo en el seno de la Trinidad. Precisamente por la unidad de naturaleza divina, las personas divinas son y están en relación con las otras, a la vez que están en las otras. Entre ellas no se da solo un ese-ad, una relación hacia el otro, sino también un ese-in, un estar en el otro. La mutua inhabitación de las personas divinas, su mutua permanencia, su mutua posesión, que la tradición cristiana ha formulado en la doctrina de la perijoresis trinitaria, se convierte así en el modelo y arquetipo de esa una sola carne con la que el Génesis describe la comunión de personas que forman el varón y la mujer en el misterio mismo de la creación. La masculinidad y la feminidad son recibidas en el cuerpo como un don, es decir, como prenda y anticipo de un camino humano y espiritual que conduce al varón y a la mujer hacia la una sola carne descrita en el Génesis. Por tanto, ser varón, ser mujer, es a la vez una cualidad, un don, pero también una tarea que implica construir, o mejor, reconstruir aquella unidad originaria entre el varón y la mujer que rompió el pecado original. Esta tarea de la comunión es universal, deriva del hecho mismo de ser hombre y de serlo como varón o como mujer. Pero es quizá la tarea a la cual renuncian todos aquellos feminismos o machismos que bajo el ropaje de un nuevo ideal prometeico proponen un ideal de plenitud humana al margen de Dios y al margen del orden creatural por él instaurado. Y como nadie está libre de ese espíritu prometeico, hay que recordar aquí que esa tarea de reconstruir la comunión varón-mujer es, si cabe, más necesaria y urgente en el seno mismo de la Iglesia, a la que llamamos misterio de comunión. Creo que el debate con las modernas ideologías no solo invita al diálogo, sino también a hacer un examen de conciencia ad intra, en el que reconozcamos tantas formas de relación interpersonal que van en contra del plan primigenio de Dios, aunque muchas veces las justifiquemos en nombre de un cierto purismo evangélico. Punto cuarto, el principio de la ayuda adecuada. Hemos visto que el varón y la mujer constituyen un misterio de comunión que se modula según el principio de la unidad en la diferencia. Pero Juan Pablo II articula esta categoría de la comunión de personas en torno a la noción bíblica de ayuda adecuada, tal como aparece formulada en Génesis 2:18. Dado que el varón y la mujer son creados como unidad de los dos, la noción de ayuda no se refiere tanto a la acción conjunta que ambos han de realizar para someter y gobernar la tierra, sino que ha de entenderse ante todo referida al orden del ser. Se trata, según el Papa, cito, del descubrimiento de la propia humanidad con la ayuda del otro ser humano, de manera que el varón reconoce y encuentra la propia humanidad con la ayuda de la mujer y viceversa. Afirma Juan Pablo II que el principio de la ayuda adecuada significa para el varón y la mujer ser y existir en una particular reciprocidad en la existencia.
Es importante precisar que esta existencia recíproca no cabe en la noción de diversidad o de distinción, términos que presuponen que una cosa no es otra, precisamente porque entre ellas no hay semejanza ni elemento de unidad alguna. La relación de reciprocidad en existencia que une al varón y a la mujer se fundamenta sobre el mencionado principio de la unidad en la diferencia, en donde la noción de diferencia se refiere a esa cierta variación dentro de seres que pertenecen a una misma especie y que en nuestro caso son las personas que constituyen el orden de lo humano. La noción de diferencia presupone, por tanto, el fundamento previo de una cierta unidad ontológica y fundamental entre el varón y la mujer, de tal manera que sobre esa semejanza pueda darse entre ellos una igual correspondencia. Según ello, la reciprocidad en la existencia que une al varón y a la mujer significa que ambos están estructuralmente dispuestos y habilitados para corresponder del mismo modo a una determinada acción del otro, es decir, para corresponder según el modo propio de las personas. Y esto solo es posible en base al fundamento previo de la misma y común humanidad que nos une, tal como se expresa objetivamente en el cuerpo masculino y femenino. Ahora bien, ¿a qué tipo de correspondencia se refiere esa reciprocidad en la existencia que une al varón y a la mujer? Juan Pablo II precisa que se trata de la correspondencia de complementariedad, es decir, de una relación de completamiento recíproco y de enriquecimiento mutuo entre lo masculino y lo femenino. De hecho, la noción de complementariedad presupone que la realidad humana, si bien es completa en cuanto a su humanidad, está inacabada y es perfectible en cuanto a lo personal. Según ello, tanto el varón como la mujer necesitan de alguien, de ese otro yo, que dentro de su mismo orden personal sea capaz de ayudarles a llegar a su propia plenitud personal, a completarles y a perfeccionarlos. En la definición de masculinidad y de feminidad está comprendida, por tanto, la idea de incompletud y de imperfección constitutivas, o si se quiere, formulado en positivo, presupone una posibilidad y una capacidad perfectiva y planificadora del propio ser personal, que hace que el varón y la mujer precisen del otro sexo para llevar a término su acabamiento como persona. Por tanto, ni lo masculino ni lo femenino agotan por sí solos el significado del ser personal. Esa realidad personal que se expresa en ambos con una limitación intrínseca constitutiva requiere de la complementariedad y de la reciprocidad entre lo masculino y lo femenino para que el hombre, la totalidad de lo humano, pueda realizarse y manifestarse en su totalidad. Punto quinto, el principio de la comunión y del don de sí. La comunión de personas que forman el varón y la mujer es una comunión interpersonal que está llamada a ser una manifestación visible y personal de la comunión divina intratrinitaria. Varón y mujer están llamados a restaurar entre sí aquella comunión originaria del misterio del principio, de manera que esa comunión pueda ser ante el mundo un signo revelador de la comunión de amor que se da entre las tres personas divinas. ¿Cómo si no sería creíble esa verdad fundamental del cristianismo que afirma que Dios es en sí mismo un misterio de amor? Por eso concluye el Papa que en la unidad de los dos, el varón y la mujer están llamados desde su origen no solo a existir uno al lado del otro o simplemente juntos, sino que son llamados también a existir recíprocamente el uno para el otro. En la definición de comunión de personas que forman el varón y la mujer están comprendidas, por tanto, la categoría de la relacionalidad, la autotrascendencia y el don de sí como propiedades constitutivas del ser personal. La sexuación de la persona, a la vez que delimita y distingue al varón y a la mujer en cuanto a personas, también los une, estableciendo entre ellos una relacionalidad constitutiva y, por tanto, la posibilidad y la capacidad de su propia autotranscendencia.
Masculinidad y feminidad son expresión de la autotrascendencia de la persona, que precisamente por ser de la persona, exige de suyo que el objeto hacia el que la persona se trasciende sea adecuado y correspondiente a ella, es decir, sea la otra persona en cuanto ayuda adecuada y sexualmente diferente. Es precisamente la diferencia sexual lo que mueve al varón y a la mujer a ir más allá del confín de la propia condición sexuada, buscando aquello de lo que cada uno carece y que posibilita su crecimiento personal, es decir, buscando la comunión. La masculinidad y la feminidad encierran, por tanto, una llamada a restaurar y a construir la comunión, pero también una promesa de una mayor plenitud y enriquecimiento personal. Ser varón consiste en ser y existir como persona junto a la mujer y viceversa, algo que según Juan Pablo II se convierte por sí mismo en ser y existir para el otro. En este para recíproco se encuentra el significado más personal de la diferencia sexual. La feminidad es aquello para lo cual el hombre es y existe como varón y viceversa. La masculinidad es aquello para lo cual el ser humano es y existe como mujer. Este principio de la comunión, expresada en la visibilidad de lo masculino y femenino del cuerpo, constituye, según Juan Pablo II, una norma inalienable para la comprensión del hombre. La diferencia sexual se convierte así en una categoría hermenéutica indispensable para abordar una definición adecuada del hombre, pero también para acceder al misterio de Dios. Punto sexto, el principio mariano. María como arquetipo y modelo de todo hombre. En consonancia con el principio del ser recíproco del varón y de la mujer, la integración entre lo masculino y lo femenino se refiere también a la historia de la salvación. Aquella reciprocidad y complementariedad que comenzó a revelarse en el misterio del principio, en la creación del primer varón y de la primera mujer, alcanza sus cotas más altas a medida que el plan salvífico de Dios se va cumpliendo a lo largo del Antiguo Testamento, pasando por la masculinidad de José y la feminidad de María, hasta llegar al misterio esponsal de Cristo y de la Iglesia. En virtud de la imagen y la semejanza de lo humano con Dios, y dentro de los límites propios de la analogía, podemos hablar de Dios sirviéndonos de lo que en el amor humano es femenino y masculino. Dios había de respetarse a sí mismo, no solo en el hecho de haber dado al amor humano una forma masculina y femenina, sino también en el hecho de haberse servido de este modo masculino y femenino de ser hombre para decirse y revelarse a sí mismo a través del lenguaje propio de la masculinidad y feminidad. Con ello, Dios hizo de la masculinidad y feminidad sacramentos de sí mismo. Es una expresión de Juan Pablo II. La diferencia sexual se convierte así en una clave hermenéutica fundamental de la historia de la revelación de Dios, que para hablar de sí mismo utiliza el lenguaje más humano, aquel que el hombre era capaz de entender, que es el lenguaje del cuerpo y de la diferencia sexual. De ahí el carácter antropomórfico y analógico del lenguaje bíblico, desde el que han de entenderse los numerosos textos bíblicos que utilizan comparaciones e imágenes inspiradas en el amor humano para referir a Dios cualidades o atributos propios de lo femenino y de lo masculino. Entre esos pasajes bíblicos destaco aquí el texto paulino de Efesios 5, articulado en torno a la analogía del amor esponsal y a la figura del Dios esposo. Se trata de un texto ampliamente comentado en Mulieris Dignitatem en los números 23 al 25. Según el apóstol, Cristo ha entrado en la historia como el esposo, para convertirse en el don más absoluto y radical a la esposa. La Iglesia y todos los hombres por medio de ella están llamados a ser esa esposa de Cristo. Y sobre este punto comenta el Papa lo siguiente:
De este modo, ser esposa y por consiguiente lo femenino se convierte en símbolo de todo lo humano, de lo masculino y de lo femenino. Este valor simbólico de lo femenino esponsal, convertido en arquetipo de todo lo humano, aparece formulado de forma aún más explícita en el principio hermenéutico que Juan Pablo II recoge en el número 22 de Mulieris Dignitatem. Cito: «No se puede lograr una auténtica hermenéutica del hombre, es decir, de lo que es humano, sin una adecuada referencia a lo que es femenino. Así sucede de modo análogo en la economía salvífica de Dios. Si queremos comprenderla plenamente en relación con toda la historia del hombre, no podemos dejar de lado, desde la óptica de nuestra fe, el misterio de la mujer, virgen, madre y esposa. Es innegable, según el Papa, el vínculo estrechísimo que une a María con toda la humanidad. El misterio de María se encuentra situado en el corazón mismo del misterio salvífico de Cristo y por ello está también situado en el centro mismo del misterio de la Iglesia. Ahora bien, dado que según el Concilio Vaticano II, la Iglesia, cito, es en Cristo como un sacramento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano, también María se halla unida de manera particular y excepcional a toda la humanidad. Y dado que todos los hombres son herederos del misterio de la creación del ser humano como varón y mujer, también lo son de la nueva creación inaugurada precisamente con la maternidad divina de María. Por tanto, si el nuevo Adán manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación, según dice Gaudium et Spes número 22, concluye el Papa lo siguiente: en este desvelar el hombre al propio hombre, ¿no se debe quizás descubrir un puesto particular para aquella mujer que fue la madre de Cristo? Así pues, el principio formulado en Mulieris Dignitatem número 22, que hace de lo femenino una clave hermenéutica de todo lo humano, viene a completar aquel otro principio cristológico que ya formuló el Concilio Vaticano II en el número 22 de la Gaudium et Spes y que hacía del Verbo encarnado una clave hermenéutica de todo el misterio del hombre. Me gustaría concluir esta reflexión con dos textos de Juan Pablo II que no voy a comentar, pero que me parecen muy significativos para el tema que nos ocupa. El primero está dirigido al varón, a todo varón. Cito: «Fue un largo camino el que me condujo a descubrir el genio femenino, pero la providencia misma hizo que pudiera llegar a conocerlo e incluso me dejara deslumbrar por él. Pienso que cada varón, independientemente de su estado y de su vocación en la vida, debería escuchar esas mismas palabras que escuchó José de Nazaret: no temas acoger contigo a María. No temas acogerla contigo significa haz todo para reconocer ese don que la mujer constituye para ti. Tan solo teme una cosa, no apropiarte de ese don. Siempre que la mujer sea para ti un don del mismo Dios, puedes alegrarte con seguridad de todo lo que es ese don. Es más, deberías incluso hacer todo lo que está en tus manos para reconocer ese don, para mostrarle a la mujer el valor irrepetible que ella es para ti». Fin de la cita. El segundo texto está dirigido en particular a los sacerdotes. Cito: «Para vivir en el celibato de modo maduro y sereno, parece ser particularmente importante que el sacerdote desarrolle profundamente en sí mismo la imagen de la mujer como hermana. En Cristo, hombres y mujeres son hermanos y hermanas, independientemente de los vínculos familiares. La hermana representa sin duda una manifestación específica de la belleza espiritual de la mujer, pero es al mismo tiempo expresión de su carácter intangible. Si el sacerdote, con la ayuda de la gracia divina y bajo la especial protección de María Virgen y Madre,
madura de este modo su actitud hacia la mujer, en su ministerio se verá acompañado por un sentimiento de gran confianza, precisamente por parte de las mujeres, consideradas por él en las diversas edades y situaciones de la vida como hermanas y madres. Cada sacerdote tiene, pues, la gran responsabilidad de desarrollar en sí mismo una auténtica actitud de hermano hacia la mujer, actitud que no admite ambigüedad. Fin de la cita. Y muchas gracias por vuestra atención.